Bienvenidos otra vez a En Cuatro Podcast, donde te ponemos en cuatro de miedo. Como siempre me acompañan Ian, ¿Qué onda? Oscar ¿Qué onda? y Cristian. ¿Qué onda? Buenas noches. El día de hoy les vamos a platicar acerca de un asesino serial que fue muy famoso en la década de los 70. Estamos hablando de Ed Kemper. Edmund Kemper. Edmund. ¿Han escuchado hablar de él? Edmundo. Sí, yo sí. Sí, yo también. Es que tan solo el nombre te da miedo, güey. Por Sí, eso. güey, no manches. Bueno, así te lo imaginas y sí. No, o sea, por lo que dices sí, pero si lo ves no te da miedo. No mames, sí, No, cabrón. No, en Ay, persona güey, se era veía así como- bien teto, güey. Y... Era como el de departamento de informática, güey. No daba Sí, miedo. Sí, güey, o sea, se ve hasta como que llegas y lo abrazas y sí es bien buena onda. Bueno, Estaba está bien, ya. pachoncito. Sí, güey. Bueno, también conocido como Ed Kemper, o con sus diferentes apodos como el asesino de colegialas, el cazador de cabezas o el asesino mixto, fue un asesino en serie que estuvo activo en la década de los 70s, en el estado de California, en la zona de Santa Cruz, en Estados Unidos. Se dice que asesinó a mínimo 10 personas, incluidos sus abuelos y su madre, pero varias personas indican que pudieron ser más, aunque esto nunca se pudo comprobar. Pero a eso llegaremos más adelante, ya que esto solo es una probadita de lo que este personaje fue capaz. Normalmente los asesinos, en apariencia, suelen ser personas comunes. Son el vecino de alguien, su compañero de clase o de trabajo, o incluso su familiar. Pero ese no era el caso de Kemper, ya que él tenía cierta peculiaridad. Medía más de 2 metros de estatura y pesaba 135 kilos. Ah, no mames. A ver si Sí, era no un- te daría miedo, güey. O sea, Era un pinche masacote. Masaco. Un masacre. ¿Qué pero, es eso? Pero es que no daba miedo, güey, tenía una cara, se veía amigable, güey. Sí, era como- era Por como era, Era como el no gordo daba friki. miedo. Pero Era como el- su físico sí. Era como el gordo friki, güey. El Solo gordo que alto y O sea, no se veía así como medio una chonchito, bolota. güey. ¿Y que ve Naruto? Así, friki, que ve Naruto. Yo veo Naruto y no estoy gordo y no mido más de 2 metros, güey. ¿Cuál es el pedo? No, no, está bien, está bien, está bien. Pero tú sí das miedo, güey, porque estás medio feo. Peyote. Peyote. Bueno, esto lo convirtió en una persona que sobresalía de los demás. Y aunque tenía un aspecto agradable y hasta adorable, cualidades que le sirvieron para hacer todos sus crímenes, terminó por destacar y utilizar su enorme persona para otras cosas. Para alcanzar la alacena, ¿no? Sí. Sería algo. Edmund Emil Kemper III nació en Burbank, California, el 18 de diciembre de 1948. Pesó 5 kilos. No mames, qué bebesote. Güey, pues eso pesa un bebé normal. No No, estás no, idiota, mames, güey. no, Claro güey. que sí. Claro que Claro no. que sí. Estás No loco, mames, no, güey. güey. Pesan 2-3 kilos a lo Ah, pues mucho, ustedes- güey. Lo máximo así 3 kilos. Ustedes pinches desnutridos. ¿Cuánto pesaste tú? comieron. ¿Cuánto pesaste? Güey, Como 6 kilos. pero por tus Ah. nalgas. Fue por tus nalgotas. Pinche nalgón. Bueno, esto es para que se den una idea del tamaño del pequeño Edmundcito. Ah, pensé que decir eso es para que se den una idea del tamaño de las nalgas de Ian. Estaban algo. Fue hijo de Clarnell y Edmund Kemper Jr., o II, como le decían, quien era un veterano de guerra, los cuales tenían una relación complicada, ya que Clarnell veía a su esposo como un ser débil y sumiso, y siempre lo hacía sentir menos por el poco dinero que traía a casa o los trabajos que, para ella, no eran dignos de su familia. Además de que si veía a su esposo siendo tierno con su hijo, los regañaba a los dos y le decía que no quería que creciera igual que él. Qué mal pedo, ¿no? Pues sí, güey. O sea, de por sí era... Ya que tengas tu familia y que te sigan diciendo, no, pues eres un puto inútil, no traes dinero, no traes esto. Que no puedas ni consentir a tu hijo o pasar Ahí hasta el tiempo con puto él. loco hubiera sido más su padre, ¿no? A la verga, matas a tu esposa. ¿Qué? Qué chingado. Pues en esos tiempos digamos que se podía un poquito más. ¿No estaba bien? ¿Qué? ¿Matar a tu esposa? ¿Cómo se podía un poquito más? Pues no había tantas leyes ¿A qué que te protegían a las refieres? mujeres. Pues eran más machistas todos y... Eso sí. Por todo esto, llegó el punto en que Kemper padre se hartó y unos años más tarde se divorció de su loca esposa. Debemos notar que el hecho de que la señora era una promiscua, pero a su vez muy inestable, tanto personal como en su vida de pareja. Esto se vio reflejado en que tuvo hasta 3 matrimonios a lo largo de su vida. Esta forma de ser afectó directa e indirectamente a sus hijos, pero principalmente a su hijo Ed. La separación de sus padres significó un duro golpe al joven Kemper,
quien gozaba buena identificación con su padre, mas no con su madre, quien lo compararía con su padre en repetidas ocasiones, y, además, después de su primer arresto, pasaría todo su tiempo de libertad con ella. Uno de los hechos que hizo que todos los sucesos que vinieron en tiempos posteriores fueran perpetrados, siendo así su madre el principal factor de que Edcito se convirtiera en el monstruo asesino que fue. Éxito. Sí, Edcito. Pezote. ¿No? Tras el divorcio Cada de quien. sus padres, Clarnell, Ed y sus otras dos hermanas, una 6 años mayor, Eileen Lee Kemper, y otra 2 años y medio menor, Susan Hughie Kemper, se fueron a vivir a Montana. La infancia de Ed Kemper fue de muchos sinsabores, padeciendo de constante abuso emocional de su madre, ya que Ed tenía muy fuerte parecido con su padre. Pues ahí sí puedo poder de él, ¿no? ¿Su padre también medía 2 metros? Pues todos estaban gigantescos. Sí, era Sí, su mamá pinche- también era una madre. Ah. Era el Ajá. señor Girafales entonces. Sí, sí, estaban muy toscos todos. Señor Girafales, no te pases, güey. Él es el Su referencia de señor. De chavorruco, güey. Cañón, güey. Como ya habíamos mencionado, y con el tiempo de Ed le nació un gran odio a su Clarnell, ya que ella decidía encerrarlo en el sótano por las noches como si fuera un fenómeno que debía esconderse y apartarse. Temiendo que fuera a abusar sexualmente de sus dos hermanas, un niño de tan solo 8 años de edad. Chale, qué pedo. ¿Qué, con el gato o con el Ed Kemper? ¿O con No, mamá? con su mamá, qué, Ah, qué Son pedo. ¿Cómo efectos vas a pensar? especiales, güey. Son efectos especiales. No, pero a los 8 años más o menos, ¿cuánto crees que haya medido ya él? Pues que Ponle unos... unos 50. ¿Unos 70? No, unos tampoco, no más. Yo digo que unos Unos 70 50. fácil. No, ¿A no los estaba- 10 años? Sí, fácil. Ocho. No, estaba como por los unos 50. ¿A los 8 años? Pues mira, si 2 por 3 son 6. Sí, como, Seis y dos como, son como ocho. uno 42 y Sí. medio. Unos 50. 40. ¿Cuánto mide un 50. niño normal? ¿Uno 42? Como Sí, un ¿no? metro 20. Bueno, No, pues, mira, viéndonos exagerados, 1.43, güey. No tengo ni idea de las proporciones. No, güey. También es que su hermano también creció así. A ver qué preguntarle a un experto, güey. Un pediatra. cuánto una mide? madre así, No, yo me refería a su mamá, güey. O sea, de cómo su mamá pensaba que a los 8 años podía violar a una de sus dos O sea, ni hermanas. siquiera güey. yo creo Pues ya a que los el 8 niño años tenía- ya se te... Ya desflemas. Ya, ¿no? Mami, yo pensaba en los tazos, no sé, en los trompos, un pedacito. A los 8 años. Ay, ¿nunca viste Dragon Ball y se ponía Bulma en la tele? No mames, así? no, güey. O Ranma y güey. medio y decías, ah, cabrón. ¿no? Nunca vi Rasma y media. Qué mal, deberías. Sí, deberías. Ni- Podrías ver Está chida. Esa está buena. Pero no, a los 8 años, mames, no, no güey, no piensas traes en eso en la eso. cabeza. Quizá todavía a los 10, pero a los 8 no. Está bien, pues cada quien. ¿Tú qué traías ya? ¿Tú qué traes en la mente? A Che, ver. promiscuo. Mucho tiempo libre, güey. Todo este maltrato y desprecio hacia Eddie hizo que algo desconocido empezara a crecer dentro de Kemper, pero este no lograba entender todavía lo que sucedía en él. Sufría mucho por las noches, le ardía el pecho, le dolía la garganta y se le acumulaban las lágrimas en los ojos, ya que él no tenía la culpa de nada. Ed desde pequeño tenía comportamientos extraños, ya que solía torturar y maltratar animales por placer. Una de las características más comunes que se han ido acuñando como posibles indicios de que una persona pueda desarrollar una vida de crímenes, en este caso de asesinatos, las otras dos, como algunos estudios indican, son un golpe muy fuerte en la cabeza y la última, la enuresis, que es el orinarse en la cama de forma involuntaria. Pues, güey, Pero eso quién lo... rara vez te orinas en tu cama de forma Pero güey, voluntaria, de chiquito te... Igual te paras así y te... Dices, ¡ah! Dibujé un ángel, mamá. Pero de chiquito a poco no te ganaba. A mí sí, güey. Yo soñaba que estaba Yo me- meando. yo me oriné. Que ibas al baño. Yo me oriné en la cama como hasta los 18. Ah, no es cierto, güey, no es cierto. Como hasta los 5 años, güey. Me oriné en la cama. Nah, eso yo digo que no es un indicio. güey. No, sí, está, o sea, está científicamente comprobado. Está comprobado, güey. Todos los asesinos que han habido. Pero, o sea, Incluso después uno de de aquí en cierta México. edad debería de ser ya indicio a ser un O sea, asesino. obviamente, cuando se juntan esos tres, es a lo que quiero llegar. Porque si te das en la madre en la cabeza, yo, por ejemplo, me pegaba en la cabeza cada pinche Pero tercer todos día. los niños, ahí es lo que no me explico. Todos los niños se pegaban en la cabeza.
Sí, es seguro, güey. Sí, Todos los seguro. niños se orinan en la cama. Todos. Y todos También. maltratan animales. No, Ah, entonces. esa es la diferencia. Por Yo eso creo, te yo digo. creo que ese es el punto más. Se llama la triada de McDonald's. ¿Así ¿La tal qué? cual? La triada de McDonald's. ¿De McDonald's por las hamburguesas? ¿O por Ajá. qué? Sí, ¿Neta? güey, sí, güey. Obviamente no por las Sí, hamburguesas. Mamada. pides tu McTrio, güey, de chingados en De la cabeza, vergazos. güey, de miadas en la Tu cama, McTrio de güey. chingada. Una vez, Ed estaba jugando en el jardín con un gato que tenía de mascota. Él tan solo tenía 10 años por aquel entonces. Verga, ya sé lo que viene. Porfirio, tápate los oídos, güey. Sí, Y ese güey... Guárdalo. El gato de Ian se llama Porfirio. O sea, no Ian es un gato. Se va a chingar el gato, ¿verdad? escucha lo que les vale, hacía a los güey. gatitos. No, mames, no quiero escuchar. Tenía 10 Tápate años. los oídos mejor tú. Sí. Él tenía 10 años por aquel entonces y lo que debió ser un juego de niños acabó por ser un hecho muy perturbador para algunos. Comenzó a cavar un hoyo con una pequeña pala que tenía. Cavó hasta que sintió que la profundidad de este era lo suficientemente grande y entonces, en un acto de completa crueldad y falta de humanismo, obligó al pequeño menino a meterse al hoyo. Una vez dentro, comenzó a colocar el material antes extraído, enterrarlo vivo al pobre animal. Pasadas unas horas, lo desterró y procedió a decapitarlo. Después puso la cabeza en la cabecera de su cama, como si se tratara de un trofeo de caza o un peluche para dormir. Güey, este güey tenía mierda en la cabeza, güey. No, tenía un gato. Tenía un gato, güey. Sí, Güey, sí, sí, sí. Qué horror, güey. ¿Te sientes mal por tus gatitos? Sí, cabrón, güey. O sea, a los 10 años estar haciendo Pero a los eso. 10 años de hacer eso, Pinche horror, güey. Uno a los 10 años con los Beyblade y ese güey ya matando gatos. No sé, güey, pues es que es lo que les digo de todo ese desmadre de maltratar animales y parte el abuso que sufría prácticamente todos los pinches días de su mamá. Sí, pues sí. Y aparte ese tipo de gente pues no entiende, no tiene esa empatía, no siente No, pues culpa, no, güey. no te educan y no sientes la empatía ni siquiera de un humano hacia ti, pues menos de un Menos de un animal. Más de un animal. Cuando su madre vio esta grotesca escena, gritó de horror. Pero más allá de que él le afectara esto o se preocupara por un posible castigo por parte de su madre, sintió una satisfacción, ya que por primera vez en su vida, el que sufría y gritaba no era él. 3 años más tarde mató a otro gato que era mascota de sus hermanas, ya que él estaba cansado de que sus hermanas tuvieran mejores tratos que él. Estaba harto de ser un cero a la izquierda todo el tiempo. Así que descuartizó al animal y metió sus partes en su armario y esperó a que lo descubrieran. Fue la madre quien encontró las partes del gato. En el fondo sintió que fue divertido, pero no como él lo esperaba. Ok. yo quiero saber qué piensas, Ian. Güey, estoy consternado, güey. Es que a mí me gustan los gatos, güey. Yo no me imagino la escena, güey. Aunque no te gusten, güey. Güey, pues estoy impactado. O sea, pinche loco de mierda. 10 años, 10 10 años, años, güey. Sí, Yo sé que su mamá lo agarraba a madrazos. pues eso sí. Pues güey. le daba más. Eso lo hacía diario. No, pues lo llevas al psiquiatra, güey. Obviamente. Al psicólogo, ¿no? Para empezar. Y ya después... No, güey, ya directo al psiquiatra, güey. Psicólogo es Directo pérdida al de tiempo, loquero, güey. directo Directo al a lo... loquero. ¿Qué más prueba quieres, güey? Ahorita llegamos a eso, Ian. Su madre seguía sin quererlo, humillándolo, burlándose de él, y él no le mostraba ninguna muestra de cariño. Aunque Ed convivía con su madre y sus hermanas, él realmente estaba solo, aislado emocionalmente. Necesitaba encontrar algo que lo hiciera sentir bien consigo mismo, algo con lo cual pueda distraer su mente y salir de aquel constante dolor que sufría día con día. Fue ahí cuando empezó a tener sus propias fantasías, libre de imaginar todo lo que quisiera y que fuese todo lo como él quería. Agarraba las muñecas de sus hermanas, las decapitaba y les cortaba las manos. A las muñecas, no a sus hermanas. Güey, qué pedo. Con sus hermanas jugaba a 2 juegos que lo apasionaban, la cámara de gas y la silla eléctrica. Ok. Esta última Casual, güey. era la más divertida para él, ¿Qué? la silla La eléctrica. silla eléctrica. La cámara de gas. Órale. Eso le... Ah, Lo ponía acá, dice, ay, a huevo, ¿no? pues se divertía con eso, güey. No mames, este güey. Es que claramente sí tenía pedos, pero pues como la mamá no lo quería, jamás iba a dar ni le cuenta. prestaba güey. Pues atención sus ni nada. hermanas, güey, también lo trataban muy mal.
¿Si chinga las hermanas y la mamá? Ey, ey, Ese güey, No, spoiler güey. alert, no. las hacen pastel. Las hacen pastel. Ponen sus cabezas en su cama, ¿no? Como ofrenda. Sí, estaba loco. Se les ponía velas. Les ponía velas. Las disecaba y las colgaba en su muro, güey. Estaría chido, güey. Eso sí, güey, pues son como espantapájaros o algo así, ¿no? En Dentro tu de tu casa. cuarto, güey. En tu cuarto. ¿Por qué no? Todo se puede. Espantapájaros Porque en en tu tu... cuarto. A menos que sea ¿Qué tu pedo, pajarito, pero... Pajarito. ¿Cómo pájaros en tu cuarto? No seas mamón. Güey, solo estoy diciendo opciones, güey. No, bueno, No. está bien. Se puede. Bueno, el juego que le gustaba a Ed, que era la silla, consistía en que se sentaba... ¿A poco, cabrón? En una silla se sentaba Se podía subir, güey. y le ponían energía eléctrica, ¿no? A la silla eléctrica. No, su hermana lo ataba. Luego simulaba accionar un botón y comenzaba a temblar y retorcerse, imaginando que una descarga eléctrica potente corría por su cuerpo y se achicharraba hacia el último poro de su piel. Me pregunto cómo llegó a esa conclusión, güey. No lo sé. Pero, güey, era un niño. ¿Qué ibas a saber eso? No, por eso, güey. Él relataba que solía salir a escondidas con una bayoneta en busca de una de sus profesoras. ¿Qué es una bayoneta, güey? Es Como un arco, pero ¿Una no puedes resortera? disparar. Ajá, ¿Una ballesta? ajá. Ujú. Pero así, hogareña, Pues sí, para lanzar piedra. Con lo que matan a las, ¿cómo se llaman? Lagartijas, ¿no? esos No. son resorteros. Resorteras. No, creo que la que está diciendo Oscar son ballestas. Y una bayoneta es la parte... Ah, como la como espada la, que como tienen la las espada armas. que tienen los rifles Ah, al ya, final, ya. güey. Ya. Esa es una bayoneta y la otra es la ballesta. Ah. La Ya. que dispara flechas, güey. Cierto. Experto en armas. Pues juega LOL. Ah, Está mal. no tiene nada que ver, pero continúa. Su hermana se burlaba de tal acto, diciendo que estaba enamorado de ella y que debería besarla. O sea, de su profesora. O sea, su Soy hermana harto, le decía bésame. Su hermana le decía que Mido 2 besara- metros, bésame. Aunque te subas en un banquito, bésame. Su hermana le decía que tenía que besar a su esposa. No, Digo, a su esposa, a su maestra, güey. No entiendo, güey. Esto ya. Todos se daban con todos, güey. todos, güey. Sí, ¿no? Su hermana le decía que besara a su maestra. o A su sea, maestra, él exacto. buscaba a una profesora de él Ajá. y su hermana se burlaba de él por esto que hacía y entonces lo empezaba a chingar Ah, ya, diciéndole ya. Ok. que A ver, estaba enamorado para de ver, ella y que debería para ver si besarla. entendí. El güey tenía un crush con la maestra Ajá. y su hermana se enteró y lo empezó a chingar. Ajá. Ah, ¿te gusta la maestra Lili? Anda, Ajá. anda. No por decir un nombre. Ajá, ya, perfecto, ya. Entonces Ed le dijo, y cito, antes de tocarla tendría que matarla. Pues, normal, ¿no? Claro. Sí. Pues es obvio. ¿Qué, no? Como todas tus novias que tienes ahí guardadas. Pues sí, güey. Sí, güey. Eso fue algo a lo que su hermana no tomó importancia, ya que todo lo que hacía Pues, él güey, no era nada importante. después del pinche gato destripado Sí, en el closet, eso es lo de menos. Güey. No, porque, o sea, ok, sí es un animal y está Es un mal, animal, pero ya decir que vas a matar a tu maestra. no es lo de menos. Ah, güey, es un juego de niños. Ya. Pobres de tus hijos, güey. Nunca se imaginaron que ese niño cumpliría su palabra. Su madre le recordaba Sí, güey, la mató. día tras día que ninguna mujer lo querría jamás, que simplemente no podría tener nunca una relación, creando en él una enorme inseguridad para relacionarse con las personas y sobre todo con las mujeres, cosa que causó que nunca tuviera un amigo o una novia. Todas estas terribles frases estuvieron sonando en su cabeza, y no solo porque es difícil dejar de pensar que tu mamá no te quiere ni cree que te vayan a querer, sino que ésta se lo repetía hasta el cansancio. Y además Clarnell le mencionaba que le recordaba a su ex esposo, y bien sabemos que no era precisamente un cumplido. O sea, la mamá veía en Ed A su papá. A su reflejado al padre y como esta no quería al padre, pues se dedicaba como a reprimir a su hijo pensando que era el padre. Pero sí, imagínate, pobre niño, ¿no? Te están chingando todo el día con lo mismo. Y que Güey, no vas pues a es que hacer nada. cuando juntas maltrato, depresión y ya ciertas... Pero no mames, eres actitudes. un niño. ¿Qué te digo, güey? Que está mal. Está mal. Para este tiempo, Ed ya tenía un profundo odio hacia su madre. No la soportaba más. Odiaba la idea de seguir viviendo bajo el mismo techo que ella. Fue entonces cuando Ed se escapó de su casa
y con muchas esperanzas de llegar con el que antes fue el único con el que sintió una especie de lazo, o sea, su padre, fue en su busca, pero se llevó una enorme decepción al enterarse que se había vuelto a casar. Y no solo era eso, sino que de la noche a la mañana se enteró que tenía un hermanastro. No tardó mucho tiempo en salirse de aquella casa. Ed sentía como si no existiera en el mundo. No podía encontrar un lugar donde quedarse y poder vivir tranquilamente. El pequeño gigante Eddie solo necesitó un abrazo. Después de poco tiempo de vivir con su padre, no lo soportó, pues él lo veía como su héroe, como su ejemplo a seguir, y nuevamente decepcionado por el sentimiento de que había sido reemplazado por un nuevo Ed. O sea, la única cosa que tenía en la vida se le fue arrebatada en ese momento, güey. Sí. 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 La esperanza del consuelo de su padre. Ujú. Sí, sí, Y sí. se lo quitó otro Ed chiquito. Que medía 2.10, ¿no? Todavía estaba más alto que él. Para acabarla. Para acabarla de chinga. Bueno, salió de esa casa para buscar un lugar donde vivir en paz, un lugar donde al fin sintiera que pertenecía. Terminó viviendo en la casa de sus abuelos, y nuevamente la convivencia no fue la mejor. A finales de agosto de 1964, tuvo una fuerte discusión con su abuela, y esto le provocó un terrible recuerdo de experiencias pasadas. Sí, le recordaba mucho a su madre, quien siempre mostró ese afán de dominación y constante humillación hacia los demás, sobre todo a él, y por obvias razones no soportaba la idea de haber salido de una cárcel emocional para meterse en otra. Una tarde el abuelo salió de compras y Ed se quedó en la casa con la abuela y pasó lo inevitable, ya que la abuela tenía el mismo carácter que su madre. Fue muy fácil tener una discusión muy fuerte. Él no soportó más y fue por un rifle que usaba su abuelo para salir de casa, y sin pensarlo 2 veces le disparó en la cabeza a su abuela. Se acercó hacia su cadáver y volvió a disparar un par de veces más hacia aquella pobre anciana. La cocina se llenó de sangre en cuestión de segundos, apoyó la culata en el suelo y dejó caer su cuerpo sobre la silla. ¿Por qué te sientas en la silla así? Se podía haber parado. Se podía haber parado, güey. Si no, la matas y te paras en la silla. Festejas, güey. Dices, así "A huevo". encima, como en el Fortnite, ¿o cómo festejan? Te esa pones a madre, no? bailar, güey. En el Fortnite no se paran en sillas, güey. O sea, no juego Fortnite, pero nunca he visto en así videos donde se pongan sillas en el Fortnite, güey. ¿Sabes? ¿No sabes? Va a ver la actualización. Una Ahí actualización. vienen sillas para que te subas. Epic Games, por favor. Ya escucharon, pónganlo. Pasadas unas horas, escuchó cuando la camioneta de su abuelo se estacionaba delante de la casa y estaba sacando del vehículo 2 bolsas de las compras que había hecho. Y él pensó que se encontró en una posición muy difícil. ¿Qué podía hacer? No creía que lo mejor fuera que su abuelo viera aquel espectáculo que había creado en cuestión de segundos. Y por miedo a ser regañado, se acercó a la puerta y la abrió. Su abuelo lo miró y sonrió dándole la bienvenida. Pero aquella sonrisa se desvaneció en un segundo al ver cómo su nieto le apuntaba con el rifle. Ni siquiera le dio tiempo de soltar las bolsas antes de que la bala entrara en su cuerpo y se desplomara en la entrada. Igual le disparó en la jeta. Ujú. Sí, güey. Qué loco, ¿no? Pues, güey. Matas a tu abuela y por no querer que te regañe tu abuelo. Güey, yo siempre he dicho que mi abuelo es un ser de maldad, güey, pero yo no le dispararía en la cabeza. No mames, sí, Así como la abuelita de Malcolm en la serie. Ajá, que es una sí, sí, que es un pinche hígado. Tal Así, cual. mi abuela. Pero pues yo no le dispararía, güey. Y aparte de que era para que no lo regañaran, también era para que no tuviera que soportar su abuelo ver a su esposa. A su esposa muerta. Eso sí Y es que parece noble, güey. En su abuelo no tenía... No, qué nobles. No, pero con su abuelo no tenía problemas. ¿Ya cuántos años le quedaban al señor? ¿Sabes, no? Pues sí, güey, ya tenía la muerte soplando en el oído, güey, ya. En corto, un En balazo. corto, sí, y una vena. Para que se vayan juntitos. Pues sí, ya se van de la mano con San Pedro, güey. Ed no sabía qué hacer y lo primero que se le vino a la cabeza fue llamar a su madre. Le contó a detalle todo lo que había sucedido y tras un profundo silencio, su madre le dijo que debía entregarse. Debía llamarle a la policía. ¿Qué pasó? No sabes fumar, Ian. Es un vape, no vayan a pensar que estoy fumando otra cosa, ¿eh? ¿Puedo continuar? Sí, güey. Gracias. Discúlpalo, velo. Ahí vas otra vez. Dale tiempo, dale tiempo. Es que le debes de jalar más. ¿Qué pedo? Ya la aguanté. No lo tienes que aguantar, güey.
No es mota, güey, ya te quemaste. No, es que aquí viene, aguanta, está mal tu instrucción, güey. Bueno, continúo. Ed le hizo caso y esperó pacientemente hasta que fueron a detenerlo. Una vez estando detenido, le preguntaron por Se qué sentó en una silla a esperar. Ujú. Él- A huevo. No le esperó de pie en la silla. Se puso a jugar Fortnite, güey. A huevo. Le preguntaron por qué había cometido tan atroz hecho. Él contestó, cito, solo quería saber qué sentía al matarla. Solo quería acabar con esa actitud déspota que tanto le recordaba a su madre. En aquel momento tenía solo 15 años y fue internado en el Hospital Estatal de Atascadero. Los psiquiatras decían que aquellos asesinatos eran algo incomprensible para su corta edad y le diagnosticaron esquizofrenia. Era lo que siempre ¿Pero sí diagnosticaba, tenía ¿no? esquizofrenia? No. No, porque no escuchaba voces ni veía cosas. Pero pues para ese entonces, pues nada más la salida más fácil Sí, era... pues, como, Pero lo raro es la violencia, ¿no? De sus asesinatos. pues los asesinatos son violentos normalmente, güey. No, o sea, pero la No. violencia, o sea, ya le disparaste en la gente y todavía le disparas. Para en el más piso. veces, eso ya es Para más... que se vaya bien, chinga. Dices, no vaya a ser que regrese. Sí. Sí, no. Se vaya a levantar. Hay que confirmar la baja siempre. Sí. Tienes razón, ¿eh? 15 años, pero no era nada, güey. No, güey. Ese diagnóstico fue completamente erróneo, ya que no se hicieron las pruebas suficientes para que realmente se dictaminara que tenía este padecimiento y además le costó muy poco a Ed para que los psiquiatras le creyeran que estaba rehabilitado, ya que aprendió a manipular las pruebas que se le hacían para que vieran que todo iba mejorando. Y decimos rehabilitado porque en ese entonces ellos creían que estaba enfermo, pero no lo estaba como ya lo dijimos antes. De hecho, en las pruebas de su inteligencia que le hicieron, dieron una puntuación de 145 puntos, muy por encima de la media. Y bueno, encontramos una escala que se llama de Wechsler o Pechler, no estoy muy seguro. Se muestran como los rangos de IQ y Ed, o sea, está hasta arriba de todo y está como que muy superior. O sea, nos podemos dar cuenta Que era un pinche Era un genio. genio, Sí, era era un un genio. genio. Y obviamente si hubiera aprovechado su inteligencia para algo bien, igual hubiera sobresalido en ámbitos, no sé, de la ciencia o medicina. Obviamente pues no pasó y sobresalió en otras cosas. Y aquí para los que no saben de la escala, al tener un IQ mayor a 130 es porque estás muy superior. Ed estaba en los 145. 45. Entonces él estaba O sea, era un genio. Arriba del muy superior. muy Era superior. Dios. De 120 a Era Dios, güey. De 120 a 129 es superior. De 110 a 119 arriba del promedio. De 90 a 109 es promedio. O sea, nosotros yo me imagino que estamos en 109. Y ya no, ya ¿Perdón, está güey? abajo, Nah, no mames, güey. ¿En cuánto Ya- andas? Pues yo creo que sí ando en el 110, Pero estamos arriba del 119, promedio. güey. Ya con estar estudiando la universidad, ya estás arriba Ya del estás promedio. arriba del Ahí promedio. está, güey, sí. yo estoy- ¿Arriba del promedio? Sí, yo, Sí, güey. yo seguro estoy arriba del promedio. No, Ian está en el 69 o Ah, inferior. no mames, pendejo. Es deficiente. No mames. No porque me orinaba en la cama quiere decir que este güey. A los 18. Ese güey se orinaba en la cama y míralo, Aguas. Bueno, y más o menos la escala. ¿Has matado algún animal, Oscar? Matado. Matado, ¿no? Tú, Animal tus no, manos. animal no. Ah, chinga. Insectos. Ah, bueno. ¿Quién no ha matado Hormigas un y pinche eso, mosquito? güey. Sí. Las arañas no, porque le dan miedo. Por eso Ah, las matan. sí, güey. Nah. O sea, siendo estrictamente, Huye. siendo La estrictos, viste, pinche matar un insecto también debería de contar, güey. Sí. Es una vidita. Una vidita. Ya juntas, ¿no? A lo mejor 20 insectos Hacen una y ya, vida. Es una y vida. ya formas un pájaro, ¿no? 5 pájaros, ya un gato, güey. Tal vez. A lo mejor 5 gatos ya es un humano, güey, no sabemos. Sí. Deberíamos hacer una escala. Sí. Ya vimos que 2 gatos, después va el humano. No, ahora 5, güey. 2 gatos. Ok. 5 gatos es un No, o sea, humano. de güey. lo No, que él mató. de los que él mató. Después de 2 gatos va un humano. 2 gatos un humano. Esto no 3 es ningún humanos. indicio para que maten. No, A lo mejor ya te echaste tu segundo gato y Sí, ya vas güey, ya. ahora por un cabrón. Su actitud era muy tranquila y sosegada, y con su amable y educada forma de hablar y de manipular a las personas, lo llevaron a ser un preso modelo. Gracias a esa actitud tan buena que tenía, se hizo amigo de su psicólogo y también su asistente. Lo ponían a hacer pruebas a los pacientes,
Y fue ahí cuando empezó a entender cuáles eran las variables de aquellas escalas de comportamiento que los psiquiatras le hacían hacer, y no solo los pasos que debía seguir, sino que además las perfeccionó y desarrolló otras tantas. Pues ahí la regó el psicólogo, ¿no? Pues, Pues sí, no güey, solo o sea, el psicólogo. O sea, obviamente sí, porque es el profesional y estás tratando a una persona y un cabrón de ¿Cómo la vas a poner a que te ayude? 18 No mames. años, aparte de que te ayude porque ahí ya, según ya estaba bien, y obviamente te ahorra el trabajo, pero ¿cómo es posible que tú estudiando tanto y estudiando el comportamiento humano no te des cuenta que te esté manipulando así? Pues porque el vato era muy inteligente, güey. Es que sí, güey, sí estaba... Eso Está cabrón, creo que es ¿no? un punto que tenía a favor ese güey. O a lo mejor el Era- psiquiatra estudió en un Cebetis, güey. Güey, ¿no? Pues nunca estudió. El psiquiatra, pues, El yo psiquiatra creo que sí, güey. No sacó la licenciatura, era técnico en psiquiatría o Fuerza alguna autonomía, madre, güey. Tal vez estaba haciendo sus pruebas el güey. Era el becario, ¿no, güey? Ajá. Incluso se convirtió en una especie de asistente de estos psicólogos y llegó a tal grado la confianza que tenía a Ed que empezó a aplicar él mismo las pruebas a otros reclusos, los cuales también le enseñaron diversas cosas. Aprendió mucho con los depredadores sexuales que se encontraban ahí, ya que en alguna ocasión que se encontraba realizándoles una de estas pruebas, le dieron uno de los consejos más perturbadores que alguien puede recibir y decía, cito, si violas a una mujer, lo mejor es matarla, para no dejar ni una sola evidencia. Pues aún así dejas evidencia, ¿no? No, si la limpia. La evidencia. Qué estúpida soy, güey. ¿Cómo no se me ocurrió, güey? A lo que se refiere es que no hay manera de que la La metes mujer a baño. vaya hasta un idiota, La metes a bañar y güey. ya. Sí, ya, sí, sí. Le echas, Le dices, ok, sanitizante. denúnciame, pero primero te bañas. Si hay asesinos que bañan a su víctima para no dejar evidencia, güey. No. Sí, igual los peores Sí, güey. ¿Cuál? No sé, por ahí. La hay bañan, uno. güey. Ya les traeré el dato. Le ponen su después. recito de oro, su cremita, güey. Sí, güey. No, o sea, se refería a que es más sencillo que no vayan a decir nada cuando están muertos, obviamente. Sí, o sea, Que no no va a vayan haber... a denunciar un pedacito. Sí, no van a decir, me agarró un güey en tal lado con tal descripción, ¿no? Y no es como que se fuera muy difícil encontrar un cabrón de 2 metros La bañas. en la zona. No, exactamente. Sí, 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 sí. Te la bañas. Te la bañas. Es gracias a su inteligencia, ya que mencionamos, que pudo engañar a su psicólogo dándole las respuestas que él quería para que determinara que estaba completamente curado y así poder ser dado de alta a sus 21 años. Pero, sabiendo que el mayor de sus males y la principal razón de que Ed tuviera esos comportamientos era el convivir con su madre, entonces el psicólogo determinó rotundamente que, por ningún motivo, Kemper debería regresar a vivir con ella, ya que solo sería como si todo su progreso, por así decirlo, se tirara a la basura y él regresaría a ser el mismo que había entrado a ese lugar. Pero valiéndole madre a todo y sin más que hacer, nuevamente regresó a vivir con Clarner, su madre. Lo que sería una de las peores decisiones que se tomaría para la vida. ¿Pero por qué regresó con su madre, güey? No tenía dónde ir. O sea, salió de su madre y se fue con su papá. Llegó con su papá y se decepcionó porque ya estaba casado y tenía hijos. Se fue con sus abuelos, los mató. Tú te regresas con... Pues sí. No te queda de otra. Ed y Clarnell vivían cerca de la universidad, ya que Clarnell trabajaba en la universidad como auxiliar administrativo. Una de las condiciones de su liberación, Kemper debía seguir estudiando, lo que para él fue una gran oportunidad para cumplir uno de sus sueños, ser policía estatal. Y así que empezó a tomar unos cursos de criminología, pero fue rechazado, y no por sus antecedentes criminales, era obvio. Chino, ¿por qué no le quedaba la ropa, no? Por grandote, güey. Exacto, exactamente. Sí. Un chiste blanco, güey. Fue rechazado y no por eso. Ya le cortaste la inspiración. Ya, güey, hiciste que me perdiera. ¿Por qué no lo aceptaron, güey? Es lo que ibas a decir. Sí, 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 ya ahí voy. Él sabía usar bien un arma. No lo iba a desaprovechar. Además de que, en 1972, logró convencer a uno de sus psiquiatras para que borrara estos antecedentes,
dejándolo como última nota y cito: en mi opinión, no veo ningún problema para que sea devuelto a la sociedad, ya que mostró un gran avance en su rehabilitación, así que no hay ningún peligro de que le puedan hacer daño o nadie a sí mismo. La verdadera razón del por qué lo rechazaron, después de haber pasado todos los exámenes y pruebas, fue por su gran altura y peso. Le atinaste, güey. Ah, huevos, pues ya sabía, güey. No podía correr, no le quedaba el güey. uniforme. No entraba en la patrulla, güey, pues no. Exacto. Sin embargo, Ed se hizo amigo de los policías que conoció en estos cursos y frecuentaba un bar donde estos se reunían. Platicaba con ellos, les preguntaba acerca de su trabajo y hasta logró en varias ocasiones que le prestaran sus armas. Esto solo nos hace darnos cuenta del poder de convencimiento que Kemper tenía. Los policías lo llegaron a llamar como el gigante gentil. ¿Ves? Te decía que se veía Era bien buena onda, gentil. güey. Aparte de ser gentil, era un genio y era muy educado el güey. Pues sí. O es. Pues fue educado a putazos. Pues así se entiende, solo así se entiende, hijo. Todo mal, güey, este capítulo, güey. Más que ningún otro, güey, se está viendo la calidad humana en este capítulo. Así nos educaron a putas. Ah, güey, ¿y a qué niño en México no le pegaron? Ahorita ya no. Nah, y No. te demanda el niño con 3 Ajá. años, güey. Eso es cierto, güey. No, pero en nuestra generación sí, a cada uno de nosotros seguro Sí, nos sí. metieron así Un pinche chanclazo. mínimo un chaquetadón. Ahorita todo mal. Cachetadón, güey. Chaquetazo, verga. Un chaquetazo te da daño, órale, hijo. Ya pórtate bien. No mames. No, un cachetadón, güey. A mí se me llegaron a dar cachetadones por llegar tarde, güey. A mí sí, pero no sé por qué. Porque sí, ¿no? Pinche cachetón, nada, o sea, Está peor, ¿no? ah, qué Ay, qué pendejos. Sí, ya, güey. Ah, no mames, ya que se me pase. Después de un tiempo de que Ed había ahorrado un poco de dinero, se fue a vivir a una casa donde un amigo vivía. E incluso ahí, su mamá no dejaría de molestarlo, ya que continuamente iba a visitarlo para inspeccionar lo que se define como solo ir a estar chingando. O sea, como que... Suena muy en exceso, güey. No, pero como Dale que su unos mamá pinches también lo chingadas. agarraba así de... No puedo sacar mi coraje y sabía que con su hijo que se parecía a su papá, pues ahí iba y le tiraba O sea, todo, si no ¿no? vives aquí, de todos modos voy a ir a buscarte A para huevo te iba a chingar. chingar. Ajá. Yo era como la patología de estar chingando a su hijo. Así de, me cagas, niño, te voy a estar chingando donde vayas. Sí. No, está muy gacho eso, güey. Como a Oscar que le pegaba nomás. Nada más así porque sí. La señora iba a casa del amigo y le soltaba un cachetadón, güey. Órale, pendejo. ¿Pero por qué, mamá? Porque sí. Eddie consiguió un trabajo como policía de caminos y unos días después de haber empezado con este trabajo sufrió un accidente en una motocicleta que él se había comprado, ganando una demanda donde le darían $15,000, los cuales ocuparía para comprarse un auto, un Ford Galaxy, el cual le serviría como herramienta para empezar con todos sus asesinatos. Era su herramienta de trabajo. Ey, Ajá. como Era si su fueras- transporte. Ajá. Para ir al trabajo. Ajá. O sea, su herramienta de trabajo. No, tu transporte a tu trabajo no es tu herramienta de Sí, trabajo. güey. Definitivamente estoy de acuerdo con Héctor. De que no es tu herramienta de trabajo y A menos que seas Claro. chofer, güey. es tu herramienta de Aplicaría, trabajo. güey. Pero por Porque- ejemplo, si eres albañil. Pues la güey, hacía de chofer, güey. ¿eres chofer? Entonces eso No, no era chofer. No era chofer, pero Oh, ¿no que sí? funcionaba como chofer. Ese no es el pedo, ya síguele. Su tercer crimen llegó el 7 de mayo de 1972, después de una fuerte pelea con su madre. ¿Por Cogió qué la... le dio en la madre a su mamá? ¿Eh? Le dio en la madre a su mamá. Todavía... No. Ah, bueno, síguele. Tranquilo, tranquilo. Cogió las llaves del coche y fue en busca de su próxima víctima. Se encontraba en el interior de su Ford Galaxy, que había estacionado frente de donde vivía. Desafortunadamente, ese día no se encontraba su madre, y decimos desafortunadamente porque si hubiera estado,
quizá habría descubierto las atrocidades que su hijo estaría por cometer. Pero no fue así, y él tenía todo libre para hacer lo que quisiera en casa. O sea, su mamá tuvo la oportunidad de encontrarlo y darle un pinche cachetadón por lo que estaba haciendo. Ajá, No. o sea, si él hubiera estado, O no hubiera... Pudo haber estado y también lo hubiera matado en ese momento. Tal vez ahí se También hubiera acabado. Puede ser. Sí. Nunca lo sabré. Bueno, No tenía casa para hacer peda, pero... casa sola. Casas. Pero él lo ocupó para matar gente. Ed observó a su alrededor y bajó del vehículo. Unos vecinos paseaban por la acera y se saludaron con ese amable gesto sonriente. Esperó a que se alejaran y abrió el maletero. Ahí, dentro del maletero, estaban Mary Ann Pesce y Anita Luchesa. Anita. Las acababa de asesinar. A 2. A 2. ¿Sí? 2 por 1. Estás Como el gato. ¿Y cómo pasó esto? Era un día por la tarde cuando dos estudiantes del Fresno College State, Mary Ann Pesce y Anita Luchesa, se dirigían hacia la Universidad de Stanford. Y en ese tiempo, el pedir un aventón era muy común. Entonces vieron que un coche se acercaba, que era el coche de Kemper, y sin pensarlo mucho se subieron al vehículo, ya que su coche tenía una calcomanía de la universidad, la cual le había dado su madre. Y eso les dio incluso aún más confianza, sin saber que al subirse a ese coche de ese amigable hombre sería su último viaje. La idea era llevarlas a la Universidad de Stanford, pero en un Pinche gato. punto... Estate en paz. Luego, ¿Qué ¿por qué los pedo? matan, güey? Es que, güey... Es que sí están de No castrosos. está güey. chingue. La idea era O llevarlas... sea, para que entiendan, el pinche gato se anda subiendo a la consola de grabación. Se escuchan ruidos así gatunos. Como... Así, es un gato. ¿Cómo? Ya no, güey, ya. Lo escuchas cuando salga en YouTube. O en Spotify. Síganos. En Instagram también. La idea era llevarlas a la Universidad de Stanford, pero en un punto tomó una carretera secundaria y terminó por llevarlas a un lugar solitario para así poder perpetrar su crimen. Cuando las jóvenes se percataron que algo raro pasaba, le preguntaron, ¿qué es lo que quiere? A lo que Kemper sacó su pistola y respondió, ya saben lo que quiero. Quiero esto y ¿Qué te aquello. imaginas? Quiero esto y aquello. Primero encerró a Anita en el maletero. Para andar chingando. Bueno, Anita, encerró a Anita. En el maletero, o en la cajuela. Así, güey. Para después bajar y matar a Mary Ann. Le cubrió la cabeza con una bolsa de plástico e intentó estrangularla con un cinturón. Pero se resistía demasiado. Así que Ed dijo, cito, le pasé la hoja de la navaja buscando el lugar aproximado del corazón y le atravesé la espalda. Luego ella se giró completamente para ver o para proteger su espalda y yo le clavé la navaja en el estómago. Fueron varias puñaladas hasta que, otra cita, le empujé la cabeza hacia atrás y le hice un corte en la garganta. Perdió el conocimiento inmediatamente. Y la vida, ¿no? No, güey. Inmediatamente la vida no. A lo mejor seguía respirando, ¿no? Ujú. Su corazón seguía palpitando, pero ya. Ya ni va a jalar mucho. Creo que es cuestión del dolor, ¿no? Cuando el dolor es muy, Muy fuerte. intenso, Sí. el cerebro apaga todo. Inmediatamente. Desde el maletero del coche, Anita había escuchado los gritos de auxilio de su amiga. Sabía que correría con la misma suerte que su amiga. Y que Ed no la dejaría marchar con vida. Y así fue. Su forma de acuchillarla fue inclusive más violenta y sádica que con Mary Ann. Pero matar no era suficiente. Ed introdujo los cuerpos en el maletero y condujo hasta su casa. Llegando una vez a esta, sacó a las dos chicas del coche y las metió dentro de la casa. Una vez dentro, tuvo relaciones sexuales con ambos cuerpos, los fotografió con una cámara Polaroid y guardó las fotos de recuerdo. Necrofilia y pornografía. Ajá. Sí. O sea, le sacó el pack muerto. Salió el pack. Solo una les tomó por respeto, ¿no? Sí. Después, Y no les tomó la cara, güey. También es Pa' no quemarlas. ley de oro, güey. Para no quemarlas. no, sí les tomó la cara, te vas a ver. Después, Qué barbaján, güey. las desmembró guardando los pedazos en bolsas de plástico. Condujo hasta Loma Prieta, la montaña más alta de Santa Cruz, y enterró algunos de los restos. Prieta, güey. ¿Qué chingados, güey? Así se llama. Culero el nombre, güey. De otros se deshizo en algún vertedero, pero no solamente enterró sus cadáveres, sino que visitó el lugar y la tumba en varias ocasiones.
Él aseguraba que amaba y necesitaba a Mary Ann. Él preparó cada crimen con sumo cuidado. Se conocía al dedillo todas las carreteras de la región y sabía perfectamente qué lugares eran los mejores para deshacerse de un cadáver. Sus presas siempre eran estudiantes de la zona donde para ese entonces había matriculados más de 100.000 alumnos. Era fácil pasar desapercibido. Y aparte, como era cuota de policías, pues me imagino que conocía las rutas donde Sí. se paseaban, no se sabía a qué hora y en qué lugar no había suficiente Se sabía vigilancia, todo. Posiblemente. Sí, aparte cuando estaba con ellos en los bares, obviamente pues les preguntaba así como qué hacían para investigar. Investigaban, ¿Qué, ajá. ¿Qué le ha salido, Poli? ¿Qué hay de nuevo? Ah, pues un pinche loco, ¿no? Ya sabes. Ujú, sí, O sea, sí, sí. tomando unos packs acá. Por ¿no? eso, Descuartizado. joven. Por eso, joven. En su vehículo, un descapotable de 3 puertas, siempre llevaba varias navajas, una pistola, mantas y bolsas de basura para envolver los cuerpos de las jóvenes. Este vehículo tenía un truco. Y cito: la puerta creo que está mal cerrada. Entonces alargaba el brazo, abría de nuevo la puerta y la volvió a cerrar, explica uno de los detectives que detuvo a Kemper. Sin embargo, el tipo de coche que conducía tenía una manilla de seguridad en los reposabrazos, y cuando cerraba la puerta se bajaba un pestillo que impedía que nadie pudiese salir por la puerta. Ya no se podía manipular la manilla, y cuando eso ocurría, Kemper le dijo, ya no tenían escapatoria. Ya se la sabía. Ahí es donde ocupó su inteligencia, ¿no? Sí. En ingeniería aplicada. Sí, obviamente cuando pides una pendejo, cuando pides... Cuando pides a una pendejo, No, eso es como un transvesti. eso no es ingeniería, Qué es grosero, ingeniería güey. aplicada. O No sea, digas tonterías. no le hables así a esa gente, güey. También merece respeto, por Sí, favor, güey. cállate, estoy hablando a ti. No es ingeniería. Una pendejo. Perdóname. Seré pendejo, pero una pendejo no, güey. Ya no sé ni qué va a decir, ya se me olvidó. Ya me acordé. Cuando te subes a un coche, normalmente si no se abre como por afuera, obviamente como antes, te estiras para abrir la puerta y obviamente como ven que por dentro se abre normal, pues dice, pues no pasa nada. Al momento de que se cierra, pues ya se baja Era la como madrecita. un gancho Ajá. psicológico. No psicólogo. psicólogo. O sea, sí, Sí, porque decías, güey. Sí, ya entendí tu punto. Sí, güey, sí. era un gancho psicológico y uno físico, Ok. que era el que cerraba la puerta. Eran dos ganchos. Exacto. Sí. Por primera vez en 50 minutos estamos de acuerdo. Qué bueno. Qué bueno. La pendejo. La cuarta víctima fue Cindy Schall. Cindy Shaw. Schall, Ok. quien fue asesinada por un disparo el 7 de enero de 1973. Aquí ya se había atrevido a utilizar el arma de calibre 22 que guardaba en su coche. A Cindy la llevó hasta la casa de su madre. ¿Calibre 22? Ey. Es un calibre leve, ¿no? Sí, chiquita. Sí, de bolsillo. Ujú. A Cindy la llevó hasta la casa de su madre y la metió en el armario de su antigua habitación. Clarnell no se dio cuenta de aquel acto. De hecho, al día siguiente se fue a trabajar sin percatarse que había dormido toda la noche con un cadáver en el armario de su hijo. Qué tétrico, ¿no? ¿Por qué, güey? Ya había metido un gato, güey. La cabeza, güey. La nada cabeza. más del gato. Siendo este güey, cualquier cosa puedes esperar. No me sorprendió. Bueno, pues metió una chava ahí. A la siguiente mañana tuvo relaciones sexuales con Cindy. Eso sí, güey. Qué Un pedo. mañanero. Un mañanero. Ey. Y le tomó fotos también, me imagino. Pero primero le quitó los dientes para que fuera la Cindy. Qué buen chiste, güey. No, yo le iba a decir qué horrible chiste, güey. Bueno, mató a las sin dientes. Después retiró con cuidado Los dientes. la bala para evitar que la policía tuviera una pista tan valiosa. Desmembró sus extremidades y la decapitó. Enterró en el jardín el cuerpo a excepción de la cabeza, que la mantuvo consigo durante varios días para que satisfaciera sus fantasías sexuales, donde practicó la irrumación, que es como una felación, pero en esta se le hace a la fuerza y empuja todo hacia la cabeza. ¿Por la boca o por el cuello, güey? Por los oídos, güey. Pues es que, güey, ya tienen la cabeza maniobrable, pues puede ser por cualquier lado. Sí, de hecho sí. Puede ser por el ojo, puede ser por la boca y pues, sí se puede hasta por la nariz, güey, pero ya está muy cabrón. Sí, güey.
Pero sí es por cualquier cuenca que haya. Por donde Por quepa. donde Por quepa. donde quepa. Y como vería 210, pues seguro todos proporcional, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, amigo? No es una regla. Igual hasta la atravesó, güey. ¿Quién sabe, bro? Luego, el 5 de febrero de 1973, acababa de discutir una vez más con su madre. Aquellas discusiones, como podemos percatar, lo ponían enfermo y necesitaba salir para calmarse. La policía ya estaba alerta y en busca de aquella persona que le quitaba la vida a tantas chicas jóvenes. Pero a ese momento no habían encontrado ningún cuerpo. No. No. Ok. Ese es el gato. Ya avisamos. Sufriendo por sus compatriotas. Sí, muertos. güey. Está diciendo, pinche Kemper. Bueno, ya, güey. Afortunadamente o desafortunadamente no sospechaban de Ed, así que se sentía bastante tranquilo. Se había dado cuenta que todas aquellas chicas tenían un punto en común, todas pedían un aventón. Siguió con ese proceso durante 3 años. Fue tanto detalle el que hacía para poder subir a otra chica a su auto, que cuando Ed pasaba por la carretera y le pedían un aventón, Ed veía su reloj, dando a entender que veía si tenía el tiempo suficiente para poder llevarlas. Pero esto ya era una táctica que hacía para poder convencer a las chicas. Como les venía diciendo, Ed necesitaba salir para calmarse, y fueron Rosalind Thorne y Alison Louis las que ayudaron a que el pequeño Eddie se calmara, y recibieron un disparo. Esta vez las decapitó en el coche, mientras ingeniaba cómo regresaría con ellas a casa en su maletero. Una vez llegando a casa nuevamente repitió su acto. Las metía a su casa y tenía relaciones sexuales con ellas. A la mañana siguiente se deshizo de los cuerpos, pero no sin antes retirar las balas. Las balas eran algo valioso para la policía, al igual que lo era la cabeza y las manos. Ahí está la mayor parte de la información para identificar a una persona. La cabeza, en realidad, es donde está todo. Están los ojos, el cerebro, la boca. Esa es una persona. Una vez le dijeron que cuando cortas una cabeza, el cuerpo ya no significa nada. Y tampoco es cierto del todo, ¿sabes? Cito, queda mucho en el cuerpo de una niña sin cabeza, relata Ed Kemper. Mientras Ed iba puliéndose criminalmente hablando, las relaciones con su madre iban empeorando. Durante el tiempo que el asesino estuvo en el Hospital Estatal de Atascadero, Clarnell se casó y divorció 2 veces, y su regreso al hogar materno no fue visto con muy buenos ojos. Las discusiones eran continuas y verbalmente muy crueles. Para escapar de aquella era incontenible, Ed acudía a bares de la zona. El Jury Room era uno de sus preferidos, como ya mencionamos. ¿Yuri Room? El bar de los policías. ¿Yuri Room? Ey, Yuri Rum. ¿Rom? Rom. Room, perdón. Room. Room. El cuarto de Yuri. Como corro. Bueno, no, porque no tiene ese, ¿no? Jurado, como el cuarto de jurado. Ah, ok. Ya entendí. Los crímenes se siguieron suscitando y con eso los errores comenzaron a aparecer. Tal era la sed de sangre que Ed comenzó a frecuentar el campus de la Universidad de California, muy próximo a su casa. Y ya en las materias decía, ¿qué pasó? ¿Por qué 5 alumnas que no vienen a clase? Y con ello, acababa de quebrantar una regla básica de todo asesino en serie. Matar en lugares donde le podrían reconocer. O sea, sí ya deberías estar muy necesitado de matar, ¿no? Para matar tan cerca a gente De cerca. cerca de tu casa. Ya era tanta la sed que tenía que prefirió ir a Sí, buscar más fue cerquita. perdiendo, Ya, el fue control. perdiendo el control y empezó a planificar menos sus asesinatos. Sí, exacto. Todo se reduce al día en que toda su ira y enojo, todos los traumas que había vivido se terminarían, de una vez por todas. El día que asesinaría a la que le había dado la vida, pero también la que se dedicó a hacérsela imposible. Una noche volvió con su madre. Ya era tarde y se acostó. Su madre en ese momento estaba en una fiesta y tenía pensado regresar tarde, así que Ed decidió no esperarla despierto. Sin embargo, más tarde escuchó ruidos que hicieron que despertara de ese sueño profundo. Escuchó cómo subían las escaleras y se metían en la habitación. Entonces Ed se levanta de su cama, sale de su habitación y se dirigió al cuarto de su madre. Su madre había llegado demasiado ebria esa noche. Llegó reprochándole a Ed
que por su culpa no había podido tener sexo durante varios años. Siempre su madre llegaba a humillarlo, lo hacía sentir mal por cualquier cosa que no tenía nada que ver con él. Su madre poco después se metió a la cama y había agarrado un libro. Levantó la vista y le dijo a Ed: supongo que querrás sentarte toda la noche y hablar ahora. Así como de, ya vas a empezar a chingar. Pobre güey. Sí. Ed la miró, permaneció callado por unos segundos y dijo: no, buenas noches. Bajó la mirada y siguió leyendo. Ed bajó hasta la cocina, se sentó durante unos minutos y después abrió el cajón donde guardaban los cuchillos. Tomó uno y en el suelo, al lado de un pequeño armario que usaban de despensa, estaba la caja de herramientas. La abrió y fue ahí donde encontró el arma letal, un martillo. Subió las escaleras y vio que no había luz por el espacio que había entre la puerta y el marco. Entró en silencio y lentamente escuchaba su respiración profunda, lo que indicaba que ya se había quedado dormida. Fue entonces que Ed Kemper alzó el martillo y lo bajó con toda la fuerza que con sus más de 2 metros de altura y sus 135 kilos le permitieron. Lo hundió en su cráneo y se escuchó un golpe seco al partirse los huesos. O sea, de un solo golpe la mató. Sí, güey, fácil. De un pinche martillazo. Dejó el martillo en la mesa y era turno del cuchillo. Hundió el filoso cuchillo en su cuello, presionando hasta separar la cabeza de su cuerpo. Con la adrenalina a todo lo que daba, mantuvo relaciones sexuales con su madre, pero no con su cuerpo, sino con su cabeza. Una vez más, siguiendo con el patrón que ya había realizado en sus anteriores asesinatos, y al acabar, la dejó sobre uno de los estantes de la habitación. Fue hasta su cuarto y entre sus cajones encontró unos dardos. Creo que el día de hoy tus gatos no quieren que grabe. Sí, güey, pues empezamos el podcast hablando de cómo descuartizan gatos, güey. ¿Tú qué esperabas? Ellos saben, ¿eh? Ya sienten. Che, Cristian. Bueno, A chingar, ¿eh? después de haber encontrado los dardos, volvió a la habitación de su madre y su cabeza se convirtió en la diana perfecta. Se desahogó gritándole y diciéndole todo lo que había acumulado desde pequeño durante más de 1 hora, mientras los dardos se clavaban por toda su cara. Después tomó su cabeza y la estrelló contra la pared, lo que terminó de desfigurarla. Le cortó la lengua, la laringe y las dejó caer sobre el triturador de basura, que lo devoró todo, menos las cuerdas vocales, que las expulsó. Fue algo irónico y apropiado a lo que su madre le hizo durante tantos años, que fue estarlo chingando todo el tiempo. Todos sus gritos, que soportó durante tantos y tantos años. Y esto fue una frase que dijo Kemper. Aparte, el odio, güey. O sea, era un odio cañoncísimo Sí. que le tenía a su mamá, güey. Pues sí, Tantos después años de cuántos guardándose años, todo. güey. Que no le podía decir nada porque su mamá siempre lo chingaba y lo chingaba. Luego, ¿cómo llega su mamá a reprocharle que no haya tenido sexo por su culpa? ¿Esa mamada qué? Creo que de todas las cosas es lo que menos me preocupaba, güey. Pues es que no mames. Eso ya no es culpa de ese güey. Después de aquello, escondió a su madre en el armario. Salió a beber unas copas a Jury Rum, el bar donde iban varios policías. Bebió y se puso a platicar con los policías para saber si ya estaban alerta de aquel asesino serial, lo cual no fue así. Tomó más y regresó a casa. Llegando a casa ya había planeado todo lo que haría para poder tener una buena excusa del por qué su madre no estaba. Fue cuando le marcó a la mejor amiga de Clarnell y la citó en su casa. Mientras llegaba, Ed preparaba la casa para que no tuviera escapatoria. Al llegar la mejor amiga de su madre, entró por la puerta y lo primero que hizo fue decir, cito, sentémonos, estoy muerta. Aquella frase fue la Todavía, señal ¿no? O sea, estaba cansado. Ah, ok. de tan trabajo, Pero sí se le iba a llevar la chingada después. Sí, pero, o sea, pero no sabía. era una premonición de lo que le iba a pasar, Sí. güey. Exacto. Aquella frase fue la señal que Kemper estaba esperando. Así que cuando la mujer se acomodó, él se situó frente a ella y empezó a golpearla. Le golpeó el pecho, el estómago, y cuando cayó al suelo, la tomó por el cuello y la levantó. Tal era la fuerza que empleó que le rompió la tráquea. Murió asfixiada. Después la tiró en el suelo,
Le envolvió la cabeza con una bolsa de papel y volvió a apretarle el cuello, esta vez con una cuerda y un pañuelo. Quería estar seguro que había muerto. Y que no se rozara. Por eso le puso un pañuelo. Sí, güey. Pañuelito. Sí, que hasta eso era considerado, güey. Sí, güey. Era gentil. Sí, Sí. poquito. Ahora tenía una excusa para cuando las echaran de menos. Ambas se habían ido de viaje juntas, pero en el fondo no lo soportó. Fue en ese momento cuando se dio cuenta que estaba perdido. No había matado a dos desconocidas en una carretera, sino a su madre y a una amiga. Y dentro de su propio domicilio. Ya no había escapatoria. Tomó las llaves del coche y se fue. En el camino a Colorado no había escuchado nada sobre los asesinatos que se habían cometido tan cruelmente. Fue entonces que Ed tomó el teléfono y confesó los asesinatos de su propia madre y su mejor amiga. Fue tanta la presión de haber cometido tal acto que no lo soportó, y él mismo se entregó. Además que, antes del asesinato de su madre, se veía bastante difícil que lo pudieran atrapar, dándonos cuenta de que la policía es inútil en casi todos los países. Oye, aparte, o sea, cuando mató a su mamá hizo como una catarsis y dijo, güey, ya. Ya se liberó. Si ya Ujú. la maté a ella, ya no me interesa seguir desquitándome con otras personas. Sí, pues ella era la causante de que lo estaba molestando y lo regañaba, entonces salía a desquitarse, pero ya cuando no estaba ella, pues ya. Pues desde el principio que mató a su abuela, que dijo que le recordaba muchísimo a su madre, pues ya de ahí vamos dando un indicio a quién quería llegar él. Ujú. Antes no vivía en México, güey. ¿Por qué? Imagínate, güey, aquí cada rato te mientan la madre, a cada rato se iba a acordar de ella y iba a mandar matando de aquí para allá, güey. Iban a recordar a su mamacita santa cada rato, güey. Sí. Que iba en el semáforo, y chinga. Sí, los ponen Se bien. bajaba y acá la laringe. La O yugular. ya. Lo enjuiciaron por los asesinatos. Él se distinguía mucho por ser una persona que hablaba mucho y caía bien a la gente. Empezó a salir en entrevistas a lo largo de varios años. Quería que las personas que estudiaban mentes pudieran entender cómo funcionaba la suya. ¿Qué era lo que ocurría en ella? En ninguna de sus entrevistas tuvo pudor para hablar abiertamente de cómo cometió los asesinatos, quiénes fueron sus víctimas, cómo las mortificó y asesinó. Durante varios tirados de sus cadáveres, o al menos lo que quedaba de ¿Qué él. dice, güey? No te entendí. A ver, Sammy, regrésale. En ninguna de sus entrevistas tuvo pudor para hablar abiertamente de cómo cometió sus asesinatos. Ajá. ¿Quiénes fueron sus víctimas? ¿Cómo las mortificó y asesinó? ¿Dónde había tirado sus cadáveres o al menos lo que quedaba de ellos? Ah, ya te entendí. ¿Ya? Sí, Entonces él soltó todo, él dijo todo. todo, hasta lo de los gatos. Todo, Pum, pum, todo. pum, uno tras otra, uno tras otra. Sa. Decía que al ser tan frío y coherente podría ayudar a detener a tiempo a otros que quisieran hacer lo mismo que él. Concedió las entrevistas para quienes lo vieran y estuvieran lidiando con los sentimientos con los que él lidió para poder pedir ayuda. No se tiene bajo control todo el tiempo. Es como quienes empieza a fumar y cree que puede dejarlo cuando quiera. Pero en realidad eso es mentira para la mayoría de todos. Y sí. ¿Escuchaste, Héctor? Verificó. Por dos. No, Por todos, Por güey. cuatro, güey. Aquí los cuatro vamos igual. si quieres así machín dejarlo, sí lo dejas. Sí. Sí. Yo toda esta cuarentena había dejado de fumar hasta que los volví a ver a ustedes. No, lo que O pasa sea, pero sí. Somos ajá. los pero culpables. esta dice. plática no es de tabaquismo, güey. Esto es de desmembramientos y necrofilia, güey. Por favor. Desmembramientos y necrofilia. Pues sí, güey. Ey. El 8 de noviembre de 1973, el estado de California finalmente le condenó a cadena perpetua a los cargos, y los cargos fueron homicidio, canibalismo e incesto. ¿Canibalismo ¿Canibalismo? también? ¿Se los Sí, comió? también. ¿Qué se comía? No sé, güey. Las papas que estaban en su casa. No, me refiero, güey, o sea, Pues se comía a su mamá, güey. ¿se comió su mamá también? Qué asco. Sí, en algún punto llegó a comerse alguna parte de sus ¿Los víctimas. sesos? ¿Unos taquitos de seso? Ah, los taquitos de seso sí están buenos. No me gusta. No, a mí tampoco. Bueno, ni lo sé. Bueno, Yo los güey, he aquí en probado, México se güey. comen todo, güey. Se comen el ojo, el cachete, La los lengua. sesos, la lengua, El cuero. La Los oreja. sesos, el cachete. la trompa. Pues sí, güey, sí, Sí, se güey. la pudo haber comido. El huevo. Sin pedos.
Sí, Si no la licuas toda Los y en huevos, un ¿no? licuado Sí, los en la huevos. mañana. Los de machitos. proteína. Pura proteína. Esos güeyes están hablando de algo en eso. Sí, güey. Pláticas distintas. El investigador de la defensa de Kemper declaró que porque este asesino no puede salir de prisión. Cito: ¿por qué no se puede en absoluto correr el riesgo de que lo que se produjo una vez pueda volver a suceder? Así que no, yo no quiero volver a ver a Kemper en la sociedad pese a haber participado en su defensa. Durante aquellos encuentros entre el agente de policía y el asesino, este describió a la perfección cada asesinato, pero sobre todo su verdadera motivación, su madre. Así que cuando acabó con su vida, tenía que parar, cita. Entonces ya la mató y ya dijo, Sí, lo que mencionamos hace rato. sí, ya Su motivación. era el alto. Era una especie de proceso catártico. Muerta ella, ya no había razón por Hasta la parece que seguir yo escribí esa matando. madre, güey. Pero no. Pero no, Pero no, no, les esta escuchaste. vez no. Esta vez no. Pues sí, lo que mencionó Ian, una vez que la mató ya se le fueron las ganas de seguir matando pinche gato. Pero güey. sí se comió a su mamá, güey. Sí, güey. Completita así. güey. No mames, ya no les Dicen que los huesos hacen daño. Sí, Te güey, ese clavan en los intestinos. a los perros, sí, güey. No, pero este güey, imagínate, si medía 2.10, imagínate qué intestinotes, ¿eh? Intestinotes. Y imagínate qué ano, qué cacotas hacía, güey. Ah, güey, Güey, eso es ya. este, güey. Le va a gustar a Cristian, chingada. Ay, ya no va a dormir. El güey se va a ir a dormir con una fantasía de, ay, qué cacotas. Ya, güey, chiste pasado. Como dato curioso, Ed, con su gran carisma y su facilidad para expresarse en ciertos aspectos, se dedicó a grabar audiolibros para que muchas personas pudieran disfrutar de su grave y melodiosa voz. No se sabe cuántas personas no tuvieron ni idea de que estaban escuchando a un asesino en serie, que fue uno de los más profílicos de todas las épocas. Prolífico. Profílico. Profílicos. Prolíficos. Profílico. De todas las épocas. O sea, que se chingaba a los profesores, ¿o por qué profílico, güey? Se quería echar a su maestra. Ok. Pero eso no es todo. También se sabe que comparte la prisión con otro psicópata, uno de los más conocidos por el folclore popular. El enano loco. ¿El ¿Por qué enano no, loco? El enano loco. ¿Así se llama? ¿Cuánto medía ese güey? ¿Quién? No. O sea, todavía no le dice el No, güey, nombre. todavía no Ah, sí, digo. perdón, ya. perdón. Ah, el enano loco. Di. Charles Manson. Ahora sí, ¿cuánto medía ese güey? ¿Quién? Charles Charles. Como sí, como 40, unos Güey, 50. qué cagado, güey. Imagínate, 2 metros y 1.50. Sí. Qué buenas pláticas, ya me imagino, güey. Medía 1.57. Unos 57. No manches, Sí, era una sí era una madrecita, Sí, güey. güey. Nah. Sí, güey. Sí, güey. Bueno, ¿Cuánto sí. mides tú? Güey, le llevaba como Un 50 80, un 80 y centímetros. algo. Ahí está, güey. Nada, sí todo chiquito, pero lo cagado es que hayan coincidido. Pues sí, eran de la época. Allí estaban los dos. Y ya. Ahorita lo que Así su pinche ardilla ¿Y ya? estaba corriendo. De la nada dijo, ¿para qué corro, güey? Y ya. frenó de vergazo. Así, pinche freno de mano, tu ardilla cerebral, güey. Y ya. Y ya. Y ya. Chao. Fin, adiós. Nos vemos ya. Chao. Qué horrible forma de terminar la historia, güey. Eres un pendejo. Y pues ya sigue en la cárcel. No lo mataron, ahí sigue. Güey, O sea, todavía no y ya. No, pero sí está muy cabrón, estaba muy loco. Lo que me llama más la atención es que si no hubiera matado a su mamá hubiera seguido y no tenía ni siquiera idea o pista. Sí, güey, Lo es que que sucedía. era tan inteligente que no lo iban a poder agarrar al güey. Lo que hubo un dato que omitimos, que sí llegaron a ir como a su casa, pero ese güey obviamente escondió todo. Y así, ¿qué pasó, mi Jerry? ¿Cómo estás? Sí, sí, algo casual, así. ¿no? Creo que nada más una vez le confiscaron un arma porque no estaba registrada. Pero fue Pero eso en gringos es como... Es como un... Todos tienen Es armas. como andar y- sin licencia de conducir, casi. aquí en México. Ey, Entonces fue como que lo más cercano que estuvieron. Pero Pero ni siquiera era porque el caso lo llevara a ellos, ¿o sí? nada, no sospechaba nada de ese güey. No, lo que más me trastornó fue cómo mató a los gatitos, güey.
Sí, qué Sí, cruel, sí te güey. creo. O sea, te trastorna por la edad que tenía ese güey. Sí, güey, es un niño, no me imagino un niño de 10 años, aunque midiera unos 70, Decapitando. decapitando y Un gato y descuartizando ¿Qué le gatos, haces, güey. güey? ¿Qué le haces si lo ves? Pues no sé, güey. Definitivamente... Decapito al niño. ¿sabes? No, o sea, yo como un Muerto padre el niño, responsable... muerto el asesino. Bueno, para empezar, yo no hubiera sido un padre que no le diera amor a sus hijos, güey. Pero si ya veo que mi hijo está haciendo eso, pues lo llevo con un psiquiatra, güey. La señora tratas. pensaba así. Sí. ¿Le pones atención? ¿Le pones atención? Pero la señora le recordaba a su esposo. Bueno, pues ya es un trauma. Es También el la señora estaba malita. El resultado de traumas y traumas de otras generaciones. Exacto, sí. Sí, de otras generaciones. Eso, Sí, sí. sí. Pues ya, este fue el capítulo de hoy, ¿no? Ed Kemper. Estuvo Ed medio- Kemper. Edmund. El Edmundcito. Kemper. Como sonidero, güey. No, no lo hagas. No, Ok, no, no, ok. no. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Esperemos les haya gustado el episodio. Síganos en Spotify, en YouTube, En Instagram. Nos encuentran como N4 Podcast oficial en Instagram, en los demás igual. Solo en que- todo. En También todo, nos en pueden todo. encontrar en la página de Más Eventos. Ahí, Ahí también pueden estamos. encontrar sobre conciertos, información sobre artistas. Y ahí estamos nosotros también relacionados. Son nuestros patrocinadores. Y un saludito a nuestro amigo Nico Que de nos escucha. Fan Club de Saludos, Borussia Nico. Dortmund, México. Oficial, Un saludito. perros. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Gracias, Nico. Gracias. Gracias, Nico. Muchas gracias. Bye. Bye.